Tema: los agradecidos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que me uses como un instrumento solamente para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que hoy, a pesar de la desvelada, Señor, pudieron llegar a este lugar con el propósito de unirse a nosotros para alabarte y adorarte y darte gracias. Algunos seguramente no pudieron porque se hayan desvelado, otros porque se enfermaron, otros porque salieron de vacaciones. Pedimos, Señor, que a tu pueblo que no pudo llegar también lo bendigas, aquellos que están enfermos, que tú los visites, Señor, y que tu presencia traiga la sanidad a sus cuerpos, como lo hiciste durante todo este año, sanando a mujeres y a hombres que estaban desahuciados y que hoy están disfrutando de la vida y de la sanidad. Gracias a ti, Señor. Oramos por aquellos que están en casa pidiendo por esa sanidad. Oramos por aquellos que no pudieron venir, aquellos que fueron de vacaciones. Cuídalos, Señor, y guíalos a todos que, a pesar de que no pudieron estar aquí, que caminen y vivan en santidad, que vivan de acuerdo a tu palabra, Señor, y que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defiendas y los protejas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, los agradecidos. La gratitud es el sentimiento que experimenta el hombre o la mujer al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Este sentimiento de gratitud que el hombre o mujer tiene nos impulsa a tratar de corresponder de una forma u otra a quien nos hizo el favor o nos brindó la ayuda cuando la necesitamos. Es un sentimiento hermoso que nos mueve a corresponder a quien nos ayudó, y una forma de corresponder a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida precisamente es que hubiera querido que estuvieran todos. Una forma de corresponder a eso que Dios hizo durante el año y las bendiciones que nos dio, pues era que estuviéramos todos aquí alabándolo, pero con todo, exaltándolo y dando testimonio de su grandeza, ¿no? Y dándole gracias. Pero bueno, no se pudo. A los hombres o mujeres que corresponden de una forma u otra al favor recibido se les llama agradecidos, y lo podemos demostrar verbalmente diciendo gracias o muchas gracias. Y como cristianos damos gracias a las personas que nos brindaron, repito, su ayuda, pero sobre todo damos gracias a Dios que puso en el corazón de esas personas, ya sea el doctor, ya sea la enfermera, ya sea el patrón, ya sea el profesor, ya sea la directora de la escuela, ya sea el suegro, la suegra, el yerno, la nuera, algún familiar, algún vecino, el ayudarnos. Porque escrito está en la carta a los cristianos de Filipos, capítulo 2, versículo 13. Usted véalo si tiene Biblia de traducción del lenguaje actual, dice así. Y si no lo tiene, pues léalo en la Reina Valera 60, que es la que normalmente usamos. Dice: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Y en la Reina Valera dice: porque Dios pone en el corazón del hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pone en el corazón del hombre? El ayudar. El ayudarnos a nosotros, o Dios pone en mi corazón el ayudar a alguien. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Quién puso en el corazón de la suegra el un día llevarnos una ayuda a la casa o un regalo? ¿Quién puso en el corazón del yerno el llevar un regalo a su suegra el día que cumplió años? ¿Quién puso en el corazón del alumno llevar un regalito a su director? ¿Quién puso en el corazón del director el un día ayudar a un alumno, enseñar a un alumno? Dios, para que la gloria sea para Dios siempre. Amén. En otras palabras, es Dios quien pone en el corazón del hombre o mujer el ayudarnos, porque esa es su voluntad. Así que la ayuda que hayamos recibido este año es un motivo para que todos seamos o estemos agradecidos. ¿Con quién? Con Dios. Hay testimonios impresionantes de lo que Dios hizo en este año. Hace mes y medio apenas estuvimos orando por un hombre que estaba prácticamente muerto.
Su familia me habla a la 1 de la mañana desde Pachuca para decirme, a lo mejor van a recibir este mensaje allá los de Pachuca, pero ellos están muy agradecidos con Dios. Ellos no eran cristianos. Sin embargo, lo que sucedió ha servido para que el enfermo, el que estaba enfermo, que todavía no estaba muerto, se entregara a Cristo y su familia se entregara a Cristo, ¿verdad? Bueno, este hombre estaba en coma, su familia estaba llorando a esa hora de la 1 de la mañana, 1:30. Nos piden que oremos, le digo, vamos a orar y vamos a pedir que Dios tenga misericordia de Darío, de común acuerdo, ustedes allá y yo desde aquí. Y me puse a hablar por teléfono y ellos estaban orando por allá. Yo hasta los escuchaba porque ellos teníamos los altavoces de los celulares arriba y oramos. Le digo, ahora hay que esperar que Dios permita que abra los ojos para que por lo menos pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador personal y de esa manera reciba la salvación y la vida eterna. Y bueno, pues oramos por ese hombre y por la mañana me llaman como a las 8 de la mañana para decirme, pastor, ya abrió los ojos, ya volvió en sí. Y entonces hablé con Darío, lo guié para que recibiera a Cristo como Señor y Salvador, se arrepintiera y recibiera a Cristo como Señor y Salvador personal, porque sabemos que la Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Aquí no habla de religión, no dice que el que tenga tal religión es salvo, no, dice el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y entonces lo guié para que él recibiera a Cristo previo arrepentimiento y recibiera la salvación, y recibió la salvación y la vida eterna. El miércoles estuve allá en Pachuca con él y con otras familias que estoy atendiendo y están bien agradecidos. El hombre se está recuperando, va muy bien y no saben cómo lo reciben a uno. Casi le quieren hacer uno como antes, ¿no? Pero digo, no, tranquilos. Vamos, vine porque quiero conocer a aquel al que Dios le devolvió la vida y le dio chance de vivir una vida nueva. Y fui y doy testimonio. Es motivo para que yo le dé gracias a Dios porque me permitió mirar su gran poder y mirar que Él escucha nuestra oración, aunque yo les puedo dar un montón de testimonios de que Dios escucha y nos responde, amén. Dice la Biblia que Dios oye la oración de aquellos que le buscan y con tremendas cosas le responderá. Usted oró en este año y Dios le respondió, ¿sí o no, Raquel? ¿Verdad? Dios escuchó nuestra oración y nos respondió de forma impresionante a muchos y le damos la gloria a Dios. Bueno, como cristianos debemos de sentir gratitud por haber recibido una ayuda económica, amén, por haber recibido sanidad, algunos recibieron sanidad, por un trabajo recibido, por haber recibido la ayuda para resolver algún problema. Como cristianos debemos ser agradecidos con Dios porque reconocemos que de Dios recibimos la ayuda que necesitamos, tal como lo hizo el profeta Samuel. Después de haber clamado a Dios para que Dios le diera la ayuda para vencer a los filisteos, y Dios le dio la ayuda que pidieron y vencieron a los filisteos. Ese mismo día en que el Señor les dio la victoria sobre los filisteos, en señal de gratitud y como testimonio de que Dios ayuda a los que claman a Él, dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Si usted quiere saber toda la historia, vea todo el capítulo, desde el capítulo 1 y todo el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué significa Ebenezer? Dios ayuda, o hasta aquí nos ayudó Dios. Podemos decir Ebenezer, amén. Yo puedo decir eso con plena convicción porque sé lo que significa la palabra, ¿sí? Y también ustedes podemos decir Ebenezer, amén, porque hasta aquí nos ayudó ¿quién? Dios. Algunos por pura misericordia terminamos el año muy bien,
no porque nos hayamos portado bien, no porque hayamos estado orando mucho, no porque hayamos estado leyendo la Biblia a diario. A lo mejor algunos ni siquiera lo hicimos y a lo mejor ni siquiera oramos, y sin embargo podemos estar aquí o estamos vivos. ¿Y por qué? Por su pura misericordia. Amén. Esa piedra que usó Samuel para decir Ebenezer es un testimonio de que Dios ayuda a los que claman a Él, pero también es un testimonio para que el pueblo de Israel no se olvidara de que Dios los ayudó y fueran agradecidos. Y esa piedra también es un testimonio para que los cristianos no nos olvidemos de que Dios ayuda y seamos agradecidos. Y esa piedra también puede significar Jesucristo, porque Dios nos ayuda por medio de ¿quién? De Jesucristo. Él es la roca sobre la cual nuestra vida debe de estar siendo edificada, ¿sí? Y esa roca que puso ahí Samuel también puede significar Cristo, porque Cristo siempre que usamos el nombre de Cristo para dirigirnos al Padre y pedir algo, ¿qué pasa? Dios nos ayuda. Jesucristo mismo dijo: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, hay una tendencia en los hombres y las mujeres de todas las épocas a olvidarse de lo que Dios nos dio o Dios hizo. Desde los libros de la ley, los salmos y los profetas, Dios le pidió a su pueblo que no se olvidaran de Él y de las obras, de los milagros y maravillas que Él había hecho. En otras palabras, le dijo: sean agradecidos. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 106, versículo 13, ¿qué pasó? Si Dios les había dicho desde los libros de la ley, les dijo: oye Israel, yo te mando que no te olvides del Señor, nunca te olvides de dónde te sacó, nunca te olvides de que fue Dios quien te metió a la tierra prometida. Y desde antes les dijo: no se olviden de lo que Dios hizo en el desierto por ustedes, no se olviden de lo que Dios tuvo que hacer en Egipto para liberarlos. ¿Y qué creen que pasó? Bien pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho y le dieron la espalda a Dios y a su palabra. Y eso sucede hoy en día también. Hay quienes Dios hizo cosas impresionantes cuando llegaron a Cristo en este lugar, y algunos de ellos ya no se congregan y no regresan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Y saben qué va a suceder después? Después pagamos las consecuencias cuando nos apartamos del Señor, después de haber mirado su grandeza, su poder y haber recibido beneficios, y nos apartamos. Después pagamos las consecuencias. Dice el Salmo 106, versículo 13, que bien pronto olvidaron ¿qué? Sus obras, y no esperaron su consejo. En otras palabras, dijo: se olvidaron muy pronto de todo el bien que les había hecho y ya no quisieron oír su palabra. El profeta Isaías dice en el capítulo 17, verso 10: porque te olvidaste del día de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Y en el contexto, si usted ve el contexto, los demás versículos, antes y después, dice: y cuando vayas a cosechar, te será arrebatado como consecuencia de haberte olvidado de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 13, verso 25 dice: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice el Señor, porque te olvidaste de mí y confiaste ¿en qué? En la mentira. Y en el contexto dice que Dios los dispersaría por todas las naciones como consecuencia de haberse olvidado de Dios y de sus obras. Como les dije hace un momento, hay una tendencia en el hombre y mujer, aún en aquellos que son parte del pueblo de Dios,
a olvidarse de Dios y de aquel que lo liberó de la esclavitud, de aquel que los sacó de la miseria, de aquel que los sanó, de aquel que les dio la tierra prometida. Al olvidarse de Dios y de lo que Dios hizo por ellos, en lugar de ser agradecidos, fueron malagradecidos. ¿Saben que una persona agradecida es una persona que siempre va a tener una actitud correcta en cualquier lado donde esté? Porque una persona agradecida habla de que está sana de su mente. Y una persona sana de su mente actúa de acuerdo a cómo está su mente. ¿Sí? Tal los pensamientos en tu mente, tal lo que traes en tu mente es como vas a actuar. Pero una persona agradecida no es rencorosa, no es envidiosa, no es mentirosa, no es vengativa. Es una persona que está sana. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, después de habernos arrepentido de todos nuestros pecados y recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, a partir de ese día Dios limpió nuestra mente, nos perdonó, borró nuestro pasado. Desde ese día nosotros debemos ser agradecidos con Él, y a ser agradecidos con Él, ¿saben qué? Vamos a servirle a Dios en el templo, vamos a servirle a Dios, vamos a ser obedientes, vamos a respetar autoridades, vamos a querer servirle y no dejar los servicios, porque estamos agradecidos con Dios. Una persona agradecida es una persona en la que cualquier líder espiritual puede confiar, porque su mente de un agradecido está limpiecito, siempre agradece hasta porque le pasan cosas feas. Gracias, Señor, porque me permitiste pasar por momentos difíciles este año, pero eso sirvió, Señor, para hacerme crecer en la fe, para hacerme crecer en el amor, porque alguien me maltrató mucho y ese alguien yo lo tengo que amar. Entonces yo estaba en un nivel de amor al 25%, pero cuando tú me permitiste encontrarme con esa persona que me maltrató, me hiciste entender que yo tenía que subir a un 50, a un 70 o a un 100% en el amor para poder comportarme bien con esa persona. Una persona agradecida siempre va a hacer lo correcto delante del prójimo y delante de Dios. Nunca va a hacer algo dejándose llevar por un mal sentimiento. En el Nuevo Testamento tenemos un claro ejemplo de la tendencia que había en el Antiguo Testamento, en los hombres del Antiguo Testamento, y que podría haber aún hoy en día, de hombres y mujeres que recibieron un favor de parte de Dios, una sanidad, una provisión, una liberación, un milagro, y aún así la mayoría, conforme pasa el tiempo, se van olvidando de lo que Dios les dio. Tenemos el caso de los 10 leprosos que nuestro Señor Jesucristo sanó de la lepra, y cuando ¿y cuántos fueron agradecidos de esos 10 leprosos? Así para muy rápido. Nomás uno. Pues es el 1%. Vamos a pensar, es el 1%. Esa misma tendencia hay hoy en día. ¿Cuántos millones de mexicanos hay en México que decimos creer en Dios y recibimos de Dios la lluvia, recibimos de Dios el sol, recibimos de Dios un trabajo, recibimos de Dios los que se casaron una esposa, los que tuvieron hijos recibieron un hijo o una hija o más, o los que no tenían trabajo tienen un trabajo? ¿Y dónde están? Es un día que todo el mundo deberíamos estar reunidos alabando y adorando al Señor, dándole gracias. Si realmente que creemos que Dios es de verdad, tendríamos que hacerlo. Hoy está usted aquí y yo, y le damos gracias a Dios por ello, y no condenamos ni juzgamos a los que no están, pero oramos por ellos. Amén. Hay una tendencia en el hombre y en la mujer de olvidarse de Dios bien pronto. Yo me he dado cuenta, muchos vienen muy mal, llegan muy mal, Dios los sana, Dios los libera, Dios les provee y todo, y después de un tiempo se olvidan de todo lo que Dios hizo, y se da uno cuenta que van cayendo en la mediocridad espiritual, porque ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren congregarse, ya no quieren ayudar en el templo, a las labores. Máximo hoy en día que pasamos 2 años y medio sin reunirnos,
muchos en muchas iglesias les ha costado trabajo volver a la iglesia. Muchos ya ni han regresado y antes eran servidores fervientes en el Espíritu. Hoy son hombres y mujeres que dejaron su primer amor y que no quieren volver al primer amor. Porque se olvida uno de lo que Dios hizo por nosotros. Y hoy que vamos a tomar la cena del Señor, vamos a recordar lo que Dios hizo por nosotros al haber enviado a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Hermanos, no me he olvidado de lo que Dios hizo en mi vida. Les aseguro que estoy aquí por la pura misericordia de Dios y hace más de 40 años. Tenía 25 años de edad y estaba yo pensando en el suicidio. Ya había pasado por momentos terribles que no me gustaría que lo pasara ningún hombre. Y estando en esa condición, a veces hasta de quererme suicidar, alguien me predicó de Jesús, fui a escuchar la palabra después de haber hecho muchas cosas, buscar en muchos lugares, en centros espiritistas, con brujos, después de haber hecho mandas y demás, y nada. Y alguien me predicó y me dijo: Cristo te ama, te invito a mi templo a escuchar la palabra, si no te gusta no vuelves. Fui, escuché el evangelio basado en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y ese día el pastor que dio el mensaje habló directo a mi corazón para hacerme saber que Dios me amaba a pesar de ser tan malo como fui. Ese día entregué mi vida a Cristo y desde entonces no dejo de alabarlo y no me he olvidado. No me he olvidado de lo que dice, ni me voy a olvidar, porque solamente yo sé cómo estaba y cuántos pecados había yo cometido. Y la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos pecados Dios te ha perdonado a ti? Yo creo que todos deberíamos de amar mucho a Dios y nunca olvidarnos de lo que Dios hizo, ¿verdad? Pero hay una tendencia. Aún hay gente que éramos muy malos y fuimos perdonados. Dios nos dio una vida nueva, nos bendijo, nos sacó de la miseria y demás, y nos olvidamos. A lo mejor por eso trae el letrerito, estas despensas, a lo mejor traen el letrerito a decir: Dios no te ha olvidado. ¿O sí? Lucas capítulo 17 versos del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice la palabra de Dios que Jesús se dirigía a Jerusalén, y de pronto al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales le pidieron en alta voz que tuviera misericordia de ellos y los sanara. Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Al verse sanos, solo uno de ellos regresó a buscar a Jesús, glorificando a Dios. En otras palabras, dando gracias a Dios en voz alta. Y cuando llegó ante Jesús, se postró en tierra a sus pies y le dio gracias. Al ver Jesús que solamente regresó uno, dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Y los otros 9 a dónde están?
Solo uno de ellos regresó a dar gracias a Dios. A este hombre Jesús le dijo en el verso 19, y de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, le dijo: levántate, vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Este hombre regresó a buscar a quien le sanó. Esta es una de las características de los agradecidos. Regresan a buscar a quien les dio la ayuda para darles las gracias y para reconocerlo como su sanador o proveedor o restaurador o salvador, o en nuestro caso, los cristianos debemos ser agradecidos, reconociendo a Dios como el que nos ayudó todo el año. Amén. Es lo que debemos hacer hoy nosotros, los que reconocemos que Dios nos bendijo, nos ayudó, nos proveyó, nos liberó, nos perdonó, nos salvó. Debemos de darle las gracias. La palabra de Dios dice en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 18, dice, y creo que también los cristianos de C.C. Chilpan, del grupo El Rosario y del grupo Chinconcuac y de México y todo el mundo, debemos de hacer lo que nos dice Dios por medio de esta carta. ¿Qué dice el verso 18? Dice: dad gracias ¿en qué? En todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pues miren, aquí está algunos de nuestros hermanos del grupo cristiano El Rosario, que está nuestra hermana Rosa, Giovanni, es Leticia, y su niño que se me olvida su nombre, Elia, ¿sí? Y está nuestra hermana Juanita, ¿sí? Está de Chahuento viene nuestra hermana Raquel, no sé quién más, de Tizayuca, de Pachuca, ¿vino alguien? No llegaron. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque quedamos de darle gracias, ¿no? A Dios juntos. Dice aquí la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo mínimo que podemos hacer, darle gracias a Dios después de recibir todo el año el perdón y la salvación y la vida eterna. Repito, es lo mínimo que podemos hacer, darle gracias a Dios después de recibir todo el año el perdón, la salvación y muchas bendiciones. El hombre leproso regresó a buscar a Jesús para darle las gracias. Esto me recuerda a nuestra hermana Verónica de Toluca. ¿Hay alguien algún familiar de la hermana Verónica? Bueno, su mamá ha estado viniendo aquí y vienen desde por Azcapotzalco. ¿Por qué cree que viene su mamá, que ya es muy grande de edad? Porque su hija se estaba muriendo y la trajeron aquí hace unos meses para que oráramos. Oramos y su hija se salvó. Si usted lo hubiera visto, usted hubiera dicho: esta mujer ya no la libra, porque ella muy delgada del cuerpo y con un vientre bien abultado, pues como si fuera a tener triates, era muy feo. ¿Saben qué pasó? La operaron, le sacaron un tumor que pesaba 5 kilos. Nadie daba nada por ella, pero para Dios no hay nada imposible, y oramos y Dios la sanó, y ella vino aquí hace unos meses a dar gracias a Dios y dar testimonio de su grandeza. Repito, hace una semana vino a este lugar para darle la gracia a Dios por su sanidad, y le sacaron un tumor del estómago que pesaba 5 kilos, y cualquiera que lo hubiera visto diría: esta mujer no sale viva del quirófano. Pues salió porque confió en Dios, y hoy en día es una mujer, ¿qué digo mujer? Es toda su familia que están agradecidos por lo que Dios hizo. Ya me enteré que ahora parte de su familia está asistiendo al Centro Cristiano de Calacuaya,
y parte de ellos a veces vienen aquí. Es muy importante ser agradecidos. Se dice que las personas agradecidas son más felices, porque las que no son agradecidas siempre están quejando, lamentando, reprochando, peleando, discutiendo. Pero las agradecidas y los agradecidos, se dice, hasta científicamente o psicológicamente, una persona agradecida es más feliz o son más felices y más fuertes espiritualmente. No son envidiosos, ni rencorosos, ni depresivos. Están más satisfechos con su vida, con sus amistades, con su familia. El sentimiento de gratitud las hace más confiables. No piensan en cómo dañar a otros. Es por ello muy importante que seamos agradecidos con Dios por todo. Amén. Por lo cual debemos de dar gracias a Dios regularmente, y a las demás personas también les debemos dar gracias por sus buenas acciones hacia nosotros. De esa forma seremos más fuertes espiritualmente y más sanos en nuestra forma de vida. La palabra de Dios, o el escritor del Salmo 100, animaba al pueblo de Israel a dar gracias desde que entraban por sus puertas, desde que entraban por las puertas del templo o de los atrios. Dice, como lo dicen en los versos 4 y 5 del Salmo 100, dice: entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hoy quisiera terminar este mensaje con una exhortación bíblica escrita a los cristianos de antes y a los de hoy. Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versos del 15 al 20: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier acción de gracias a Dios debe de ser en el nombre de Jesucristo. Cualquier oración y cualquier canto que ofrezcamos al Señor tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de terminar el año y cómo empezar el año: revisando y siendo diligentes, revisando cómo vamos a vivir para que no vivamos como necios, sino como sabios. Debemos de aprovechar bien el tiempo en este año, lo que falta de este año y el año que viene, porque los días son malos. Por tanto, no debemos de ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, tendremos que estar leyendo la palabra para que Dios nos hable a través de ella, y de esa manera actuamos de acuerdo a la palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de terminar el año y cómo debemos de empezar el año. ¿Se acuerdan del tema de hace 8 días? Tenemos que terminar el año alabando al Señor. Tenemos que terminar el año dedicándonos a hacer el bien. Debemos de terminar el año ayudándonos mutuamente. Y debemos de empezar el año alabando al Señor. Debemos de empezar el año ayudando a los necesitados. Y debemos empezar el año
ayudándonos mutuamente. Y algo más, siendo agradecidos con el Señor y dándole gracias a Dios por todo, siempre. Amén. En conclusión, hermanos, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por todo lo que nos dio este año? Y oramos por lo que queremos que nos dé el 2023. Dele gracias a Dios ahí en su lugar por lo que Dios, por esa bendición que Dios le da de tomar la cena y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y si quiere, dele gracias por su esposo, dele gracias por sus hijos, dele gracias por la bendición que Dios le dio de tener recursos económicos, por algo que Dios haya hecho en su vida. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora estamos mirando lo importante que es ser agradecidos, porque ese fue el tema, los agradecidos. Y miramos que los agradecidos son los que están más fuertes espiritualmente, son los que estamos sanos de nuestra mente y podemos ser más felices, Señor. Por eso creo yo que tú nos mandas a través de tu palabra que seamos agradecidos por todo, aún por aquellas situaciones que tenemos que pasar, que a veces nos duelen, que a veces nos quebrantan el corazón. Aún te tenemos que dar gracias por todo ello, porque creemos que tú lo permites con un propósito de bien y no de mal. Gracias, Padre Dios, por todo lo que nos permitiste pasar en este año, en este lugar. Gracias, Señor, por todas las sanidades, por toda la provisión. Gracias, Señor, por las pruebas que pasamos. Gracias, Señor, porque creemos que nunca nos has dejado, siempre tu presencia ha estado en este lugar. Gracias, Señor, porque tú liberaste a muchos del poder del diablo, fueron liberados, muchos fueron sanados, muchos fueron restaurados, muchos recibieron la salvación y la vida eterna, muchos se pudieron bautizar este año. Gracias por todo lo que tú hiciste, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste y gracias por lo que harás el próximo año, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Sí, Señor, te damos gracias porque nos das la bendición de poder participar de este memorial que fue establecido la noche que fuiste entregado. Y en esta hora, Señor, tu palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebireis en memoria de mí. Bebamos la copa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dele gracias a Dios ahí donde está. Buenos días. Pues yo doy gracias a Dios por tener estos 40 años de vida con mi esposa. ¿Sí? Los acabamos de cumplir ahora mismo, ¿sí? Y venimos a dar gracias ante todos ustedes, ¿sí? Y ante Dios que está presente ahorita con nosotros. Amén. ¿Sí? Aquí mi esposa,
por todo, ¿no? Primero por los años felices y los no felices también, porque pues pasamos muchas cosas, ¿sí? Por lo general todos nosotros que cumplimos así años de matrimonio, pues bajas, altas, y venimos a pedir gracias y dar gracias a nuestro Señor, ¿sí? De tanto tiempo que estuve yo allá afuera esperando a mi esposa que viniera sola al templo, y yo ya me agregué, ya estoy aquí, y feliz, ¿sí? Y yo no sé, mi esposa esté feliz, pero yo, pues sí. Pásale el micrófono. ¿Sí? Amén. Y va a ver que está bien feliz. Aquí quédese con ella, no se me eche para atrás. Uno no se echa para atrás. Yo le doy gracias a Dios y a ustedes, hermanos, que oraron por mí para que mi esposo llegara, y estoy agradecido con Dios por estos 40 años que cumplimos hoy de casados, y por mis hijos que Dios me ha mandado, que son 3, y los bendigo en el nombre de Jesús. La hermana Lolita anhelaba que su esposo se metiera aquí para escuchar la palabra, y mira, Señor, que tú lo hiciste. No solamente se metió a escuchar la palabra, sino también recibió a Cristo y también ya se bautizó. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú sigas bendiciendo su vida, que le sigas dando dirección y sabiduría para vivir de acuerdo a tu palabra los años que le restan. Tu palabra dice que un matrimonio se es edificado con tu sabiduría y con tu prudencia, porque con sabiduría tuya se edifica un hogar y con prudencia tuya se afirma. Afírmalos, Señor, y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, que cumplan más años de casados hasta que la muerte los separe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero agradecer primeramente a Dios porque me permite estar en este día aquí. Como ustedes saben, mi mami hace poco tuvo una situación difícil en su pie. Estuvo a punto de perder su pie, pero el Señor fue bueno y la sacó de esa situación. Nuevamente estamos enfrentando otra situación más. Mi mami está ahorita en Lomas Verdes por una fractura de tobillo. Y quiero compartirles una palabra que Dios me daba. Porque mi mamá entró el día jueves ella se fracturó a las 7 de la noche y me la tuve que llevar de emergencia a urgencias en Lomas Verdes. La situación era caótica porque ustedes saben, por las fechas, no hay doctores, no hay personal. Y mi mamá estaba en el área de urgencias en una situación demasiado difícil. Me dijeron los doctores que de 6 a 7 días la podrían operar. Y yo llegué a casa. Gloria a Dios. Yo llegué a casa y le dije al Señor que en su voluntad perfecta hiciera lo que tuviera que hacer, pero que no dejara a su sierva padecer más de lo que no podría soportar. Y el Señor me dio una palabra y dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Y el día de ayer uno de mis hermanos conoce a una persona de Lomas Verdes y movió, porque eso fue de parte de Dios. Y mi mamá le dieron una cama el día de ayer a las 8 de la noche. Y mi mamá ya no está en ese lugar donde ya se le estaba subiendo su presión, donde ya el azúcar también se le había disparado por todo lo que estaba viendo. El Señor la sacó de ahí y el Señor la tiene en una habitación rodeada de personas que la están atendiendo. Doy gracias a Dios por esas personas que Dios está poniendo, pero también doy gracias a Dios porque mi mamá
posiblemente el día de mañana o el martes la intervengan quirúrgicamente. Doy gracias a Dios, hermanos, porque somos 5 hermanos y ahorita cada uno de mis hermanos nos estamos rolando y ninguno ha puesto ningún pero para estar con ella. Y aun cuando había distancia y cuando había situaciones difíciles, con uno, especialmente mi hermano Francisco, es el que ha estado más con ella y pudo ponerse a cuentas con mamá y le dijo que la amaba. Y yo he visto la mano de Dios ahí. No quiero entender sus planes de Dios y no está en mí cuestionarle. Solamente sé que mi mamá ama a Dios y yo también le amo, por eso estoy en este lugar y me ha permitido servirle hasta este tiempo. No importa la circunstancia, yo me he enseñado a depender de Dios, pero también le doy gracias a cada uno de ustedes que han levantado una oración por mi mamá, por nuestros pastores que siempre han estado atentos a las situaciones que hemos vivido. Es algo difícil, hermanos, pero yo voy a volver a ver a mi madre sirviendo, porque ese es su anhelo, estar sirviendo en este lugar. Dice que hasta que ella parta la presencia y hasta que Dios le llame, pero en lo que ella tenga vida, ella va a volver a servir en este lugar. Quiero darle gracias a Dios, no ha sido fácil, pero me está enseñando muchas cosas y le agradezco cada uno de esos detalles que tiene para con mi familia. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios, primeramente porque Él me rescató, porque Él tuvo sus ojos de misericordia y los puso en mí. Y en este año, pues estuve en un peligro muy fuerte y yo sé que Dios me guardó y guardó a mi familia. Y yo le vengo a dar gracias a Dios por eso, porque guardó nuestras vidas, porque pues estuvimos en un peligro muy fuerte, pero pues Dios es bueno y yo le doy muchas gracias por todo lo que ha pasado en mi vida, tanto por lo bueno y lo malo, porque aparentemente es malo para nosotros porque no lo entendemos, pero Él con las cosas difíciles que pasamos, Él nos hace crecer y nos hace saber que Él está con nosotros y que Él siempre nos está protegiendo. Yo le doy gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos, antes que nada, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Yo hoy... ¿Se entiende? Sí. Okay. Bueno, vengo un poquito nerviosa, es la primera vez, pero quiero dar gracias a Dios porque en este año mi hija tuvo un accidente muy fuerte en la cabeza. Se golpeó la nuca, la tuvieron internada, estuvo grave. A veces le fallamos a Dios, pero Dios no nos falla a nosotros. Dios es fiel y pues a Él toda la honra y toda la gloria. Yo le dije que iba a dar testimonio de su grandeza y pues aquí estoy. Gracias a Dios por todo y Dios los bendiga. La paz de Dios, hermanos, buenos días. Mi nombre es el hermano Héctor Monroy, y yo le doy las gracias a que se abrió la cadena de oración por parte de aquí del templo, de la iglesia, ¿verdad? En el cual exponemos todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades. Yo le quiero dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por haber sanado a mi madre de una caída, en la cual la tuvieron que operar en Lomas Verdes de la cadera. También le quiero dar la gloria y la honra porque sanó mi esposa, bueno, la operaron de un tumor muy grande, umbilical, de 2. Entonces, pues se puso mal, era una operación ambulatoria que máximo eran 2-3 días en el hospital, pero se prolongó 3 semanas porque la saturación de oxígeno se le bajó a menos de 50 cuando lo normal es arriba de 90. Por eso estoy muy agradecido por ayudarnos y darle la salud a mi esposa y también a mí, porque he estado enfermo de mis rodillas y de mi cadera.
de la osteoartrosis. Y pues no hay nada como ser agradecidos con nuestro Padre, porque Él es bueno, Él es bondadoso, Dios es amor. Y les mando un gran saludo a todos ustedes, hermanos en la fe. Que Dios me los bendiga mucho, y también darle la gloria y la honra a Dios nuestro Señor por nuestro siervo espiritual, el pastor Santos Franco. Que Dios lo ilumine, ¿sí? Lo llene de bendiciones a él y a su familia. Dios les bendice, hermanos. Yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi niña. No sé si superaron algunos. Ella en julio tuvo un accidente, se rompió el codo. Y vi realmente el poder de Dios, porque Dios acomodó todo. Gracias a Dios ella ya está bien. Su recuperación fue muy rápida, que hasta los doctores se quedaron impresionados. A pesar de que ella es una pequeña, dice que los huesos de los pequeños se recuperan más pronto que de un adulto. Y vi realmente el poder de Dios. Ella decía: mami, pero es que ¿por qué me pasó esto? Le digo: todo proviene para bien, mi niña. Le digo: Dios sabe por qué, Dios sabe por qué te pasó, pero le doy gracias porque ella ya está mejor, ya está recuperada. Le quiero dar gracias a Dios por la vida también de mi esposo, porque a pesar de todo, el problema que tuvimos con mi pequeña le permitió poderse titular. A pesar de los gastos que tuvimos fuertes con ella, Dios proveyó para que él pudiera terminar esa titulación. Y también le doy gracias a Dios por la vida de mi mami, porque como muchos supieron, ella la operaron. Estaba propensa a que tuviera cáncer de tiroides. Sentíamos que ya no la libraba mi mami, pero ahora está con nosotros, y también los doctores se quedan impresionados, porque también su recuperación de ahorita ya se está recuperando bien, todo va bien, y gracias a Dios ella ya no tuvo cáncer por los nódulos que le quitaron. Y realmente la gloria de Dios siempre la vemos día a día. Y aun aunque nosotros siempre sirvamos, Dios pone pruebas, pero esas pruebas a veces son para que Dios nos fortalezca o para que cambiemos en algunas áreas que estemos mal. Y yo le doy toda la gloria y la honra a Dios porque yo sé que este año fue difícil, también por la pandemia, pero Dios nos fortalece día a día. El Señor les bendice. Este año en marzo, mi hermana, que era más chica que yo, partió con el Señor. Y yo le doy gracias a Dios, porque ella realmente el tiempo crítico que necesitó de mucha ayuda fue un mes. Dios no permitió que su familia se cansara, no permitió que sufriera más y no permitió que se prolongara la incertidumbre. Ella fue atendida de una manera excelente por los mejores médicos que hubo en el hospital donde la recibieron. Realmente el ser humano hizo todo lo posible por salvarla, pero la voluntad de Dios fue otra. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que mi hermana se fue en paz. ¿Y qué creen, hermanos? Que 9 meses después de que mi hermana se fue, el Señor me ha regalado un nieto varón. Yo no tenía nieto y acaba de llegar en diciembre, y sigo entendiendo que nuestra vida empieza y termina cuando el Señor quiere. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, y le doy gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Hay muchos motivos por darle gracias a Dios, pero uno que sobresalió. Le damos gracias a Dios, le damos gracias al pastor, le damos gracias a ustedes, iglesia, que estuvieron interviniendo cuando a mi hija la hospitalizaron.
Les platico rápidamente. Ella llegó al hospital, la operaron de la vesícula, pero en esa operación el doctor no se dio cuenta que le perforó el intestino. Entonces esa partecita de su intestino la tuvieron que cortar y una parte quedó interna y la otra parte la tuvieron que sacar. Voy a hablar a grosso modo. Le tuvieron que sacar el intestino. Hasta el momento ella trae una parte de su intestino afuera de su coloscopía, al parecer se llama. Lo trae por fuera el intestino, trae su bolsita en la parte por fuera de su estómago y ahorita está esperando su cirugía. Ya le dieron fecha aproximada, como por marzo, más o menos. La van a reconectar, su intestino lo van a reconectar. Entonces, muy probablemente los vayamos a pedir de favor que nos apoyen en oración más adelante, cuando Dios permita que sea la operación. Ese es pues el motivo más grande que le dimos gracias a Dios. Ella estuvo al borde de la muerte cuando estuvo hospitalizada. Ella tuvo una manifestación demoníaca. Le dijo el enemigo que se burló de ella, le dijo que en dónde estaba su Dios, si era tan poderoso como a su hija la tenía en ese estado, postrada ahí, en esa situación. Pero yo sé que Dios y toda la iglesia, pastor, y ustedes a través de sus oraciones ayudaron a mi hija a que la levantaran de ese estado de tristeza, de depresión, de que el enemigo quería hacer estragos en ella, pero gracias a las oraciones y a Dios no pudo, por la misericordia de Dios, mi hija no cayó en esa depresión, pero mi hija sí sintió que estuvo al borde de la muerte, pero gracias a Dios que no pasó a eso. Le damos la gloria, el honor y la alabanza y gracias a ustedes, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo.